Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro Nunca te dejaré, solo te tendré en mi vida, tú no eres una aventura, no estamos saliendo en secreto, estoy soltera, tú estás soltera, pero todavía tienes a tu marido, sigo siendo una aventura, no puedo soportarlo, estaba tan confundida. La amaba pero al mismo tiempo le tenía miedo. Ese fue otro momento importante en la vida que tuve que elegir y ya no podía dar marcha atrás. Si elegía nuestra amistad, tenía que parar en ese momento. Si quería más, tenía que aceptar ser solo una aventura. Depende de ti entonces. Juan Viva agarró su propia camisa y se la puso. Ella se abrochó. Estoy cansada de ti. Juan, no perseguiré a alguien que se niega a dar un paso conmigo. Es demasiado agotador. La pequeña niña subió las escaleras y no volvió a hablarme. No habíamos cruzado la línea, pero ya habíamos luchado tanto. Y si dejaba pasar las cosas, ¿qué pasaría? Perdería una amiga y un amante. Juan Viva estaba tan enojada conmigo que decidió quedarse a dormir en el hospital. Ella se negó a volver a casa, estaba muy estresada y no tenía salida. Terminé en el bar del hotel, igual que Eag. Sí, era el marido de mi amiga y también mi amigo bebedor. Me sorprende que estés bebiendo conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás bebiendo? ¿Estás estresada? Eak me miró con recelo. No quería responder ninguna pregunta. Él fue una de las razones por las que Juan Viva y yo peleamos. Solo necesito un trago o dos. Parece que estás cargando el mundo. Bebamos. Depende de mí. Bien. Es difícil ganar algo de dinero. Es amable por parte del dueño del hotel invitarme. Pero tienes que decirme por qué estás estresado. No respondí, pero el exmarido de mi amiga seguía adivinando y era bueno en eso. ¿Tuviste una pelea con Juan? Me quedé helada cuando escuché eso. Tenía una copa de brandy en la mano y estaba a punto de cerrar la boca. Eak se rió al ver mi reacción. Es normal que los amigos se peleen. Ustedes dos también pasan mucho tiempo juntas. Supongo que tengo que encontrar un nuevo lugar donde quedarme. Supongo que no puedo quedarme por mucho tiempo cuando estoy peleada con la dueña. ¿Así de grande fue la pelea? ¿Puedes decirme qué pasó? Cosas de chicas. Ustedes dos son tan cercanas. Juan Viva te buscó durante más de 10 años. Nunca más te dejará desaparecer. Tú sabes mucho. Yo era quien estaba a su lado cuando estaba estresada, sola y triste. Cada emoción suya sucedió gracias a ti. Eak sonrió y tomó un sorbo de su bebida. Me sentí tan mal hablando de eso. Estuve con ella en el camino, pero cuando ella está feliz, yo no estaba, pero tú sí. Dime, ¿cómo fueron todos esos años? ¿Por qué no le preguntas? Ahora hablar de ello con ella me parece extraño. Preferiría preguntárselo a su marido. Quizás tenga unos puntos de vista diferente. Soy casi un extraño para ella. Pero te diré lo que sé. Juan nunca volvió a sonreír desde que te fuiste. Ella contó la historia de hace 13 años. Escuché en silencio mientras tomaba un sorbo de vez en cuando. Empecé a emborracharme. Mi cabeza se sintió más ligera, me sentí menos estresada. Desde que me fui, Juan Viva nunca volvió a sonreír ni a ser feliz. Siempre lloraba y culpaba a sus padres, pero nunca le dijo a Eak por qué hizo eso. Supuso inmediatamente por qué. Entró y escuchó a sus padres decir que querían que me fuera. La pequeña niña intentó encontrarme preguntando con mi amiga. No, no tenía nadie. Ella era la más cercana a mí, pero Juan nunca se rindió. Se puso en contacto con mis familiares y le preguntó a Frank. Pero claro,
Ella nunca me encontró. No, ella nunca me encontró. Me reí entre dientes y le conté a Eak la historia. Frank intentó acercarse a Juan usándome. Me engañó para que lo conociera, pero yo me di cuenta primero. Desde entonces nadie me volvió a encontrar. Nunca estuve enojada con Juan Viva, pero sabía que ella haría todo lo posible para llevarme de regreso a su casa. Una casa en la que sus padres no me querían. Viví sola. Dejé la escuela y gané dinero tocando en espectáculos musicales. No gané mucho, pero sí lo suficiente para vivir. Fue como un drama, pero fui lo suficientemente fuerte como para no pensar en el glorioso pasado. Podría vivir cada día, hasta hoy. Juan Viva se tomó muy en serio el estudio. Eak dijo con admiración. Sabía que Juan Viva era inteligente. No me sorprendió saber que podría ingresar a la escuela de medicina. Obtuvo una beca y vivió sola. No pidió ayuda a sus padres. Eak estaba a su lado. Él era su amigo y su chico al mismo tiempo. La pequeña niña lo dejó entrar en su vida sin acercarse nunca demasiado. Si fuera otra mujer, viviríamos juntas, pero Juan Viva nunca me dio esa oportunidad. La tenía en gran estima, aunque me molestaba que dejara tanto espacio entre nosotras. Tienes mucha paciencia para esperar hasta el momento adecuado. Eak esperó hasta que Juan Viva se graduara. Fue muy paciente a pesar de que ella era fría con él. Intentó hacer crecer un árbol en un desierto. Nunca podría funcionar. Una vez que se graduó, pudo ganar algo de dinero. Empezó a ahorrar algo de dinero y compró todas las cosas que le gustaban. ¿Por qué ella hizo eso? Dijo que de esa manera eventualmente llegaría a ti. Esas fueron mis palabras. Ella las usó para encontrarme. Juan compró una guitarra que le costó 200,000 baht. Ese fue su único ahorro. La razón fue que podrá usarla cuando regresaras. Lentamente dejé mi vaso sobre el mostrador. Escuché con el corazón acelerado. Juan compró un piano eléctrico. Dijo que podrías usarlo para escribir una canción. Cuando tenía algo de tiempo libre, se sentaba en una tienda que vendía música flocada. Pensó que podría encontrarme ahí. Estudió mucho, pero todavía tenía tiempo para hacer todo eso. Juan, ella también se despierta todas las mañanas a las 4 de la mañana. Sí, me di cuenta de eso. Ella te dijo por qué. Debe ser porque es una tía vieja. Debe sentirse avergonzada para decírtelo, pero yo sé el motivo. Eak me miró. Vi una carta que le dejaste. Te fuiste de Juan Viva a las 4 a.m. hace 13 años. Era la hora a la que te fuiste. Ella tenía miedo de que si se despertaba más tarde, volverías a irte. Se despierta a esa hora todos los días por temor a que la vuelvas a dejar. Eak me golpeó el brazo en broma. Fuiste tan malvada. La besaste antes de irte. Te envidié cuando leí la carta, pero como eras tú, no haría eso. Mis ojos estaban húmedos de lágrimas. No pude beber más. Tenía infinitas imágenes de Juan Viva en mi cabeza. Mi corazón tembló. Quería ver a la niña y abrazarla. Pienso que se casó conmigo porque me usó. Antes de aceptar casarse, una vez me preguntó si creía que vendrías a nuestra boda. Le dije que deberías venir si creías que todavía eran amigas, pero nunca apareciste. ¿Qué? ¿Te vas ahora? Agarré todo y salí del bar. Ahora mi corazón ya había volado al hospital. Tenía muchas ganas de hablar con ella. Lo que escuché fue muy doloroso. La lastimé durante tanto tiempo y cuando estuvimos juntas, seguí lastimándola. Nos amábamos, pero nunca pensé que ella me amaría tanto. Ahora sabía por qué se despertaba a las 4 a.m. Le dejé una cicatriz. Tuvo ese dolor durante 13 años. Se casó porque esperaba verme, pero yo nunca aparecí. Casarse fue algo muy importante, pero decidió hacerlo de todos modos. Ella no tenía otra opción, todo fue un gran error. Ella había intentado guardar todos los detalles sobre mí porque no quería olvidarlos.
Mientras yo intentaba olvidarla todo porque tenía miedo de que me lastimaran, sentí dolor en todo mi pecho. Me di cuenta de cuánto daño había hecho a la pequeña niña hace 13 años, o incluso hace 2 días. Lo siguiente que supe fue que estaba frente al hospital. Miré mi reloj, eran las 10 de la noche. Caminé hasta el departamento de cirugía y vi al chico que había conocido días antes, Doctor Guy.